Hola, ¿qué tal? Nuevo vídeo y hoy vamos a ver un problemita que tiene la Switch en los Joy-Cons. Normalmente para sacar el Joy-Con se utiliza el botoncito de atrás, pero con el tiempo, el mal uso, al sacarlos mal, la pieza de anclaje se desgasta y los Joy-Cons pueden salir con vera presión. Esto es debido a esta piecita que tenéis aquí. Al sacarlo de forma incorrecta, pues se va desgastando y no hace bien el anclaje. Y esta Switch tiene el problema en los dos, tanto en el derecho como en el izquierdo. Aquí veis que con una pequeña presión el Joy-Con sale. Vamos a ver cómo podemos arreglar esto en este vídeo, cambiando estas piecitas de anclaje. Lo primero que haremos será quitar estas protecciones de los joysticks y procederemos al desmontaje de los Joy-Cons y al cambio de esa pieza en concreto. Para desmontar el Joy-Con he de quitar estos 4 tornillos, así que vamos al lío. Una vez los tornillos están quitados, la tapita trasera tenéis que abrirla en esta dirección, ya que hay unos flex que se unen de la tapa a la placa y podríais dañarlos. Aquí empezamos a meter la uña, hacemos un poquito de presión y se abre fácil, no es nada complicado. Aquí estáis viendo, ya lo tengo abierto y, como decía, lo abro a modo de bisagra para ese lado. Una vez abierto nos encontramos la batería, toda la electrónica, los dos flex que os contaba antes, y ahora tendremos que quitar esta plaquita trasera para poder acceder a la pieza. Para ello quitaremos este tornillo que vemos aquí. Lo retiramos y ya podríamos sacar la pieza plástica de atrás. Cuidado con el botón de accionamiento, como veis a mí me ha salido disparado, que no se pierda. Si se os sale no tengáis problema, ya que tiene una sola posición, ¿vale? Al colocarlo no os podréis equivocar. Encaja sí o sí de la forma correcta. Dejamos esto a un lado y ahora aquí veis una pequeña chapita metálica que es la que asegura la pieza que ancla el Joy-Con. ¿Vale? Esta pieza va con un resorte, con un muelle, y lo primero que tenemos que hacer será quitar esta chapa para acceder a esa pieza con el muelle. Aquí veis cómo funciona, si aprieto con el dedo, vale. Estas piezas las vamos a sustituir por un recambio que se puede encontrar en AliExpress. Yo las he comprado ahí y es muy barato, ¿vale? Yo me he comprado este pack de 2 piezas metálicas, las originales son de plástico, pero ya que podía elegir, pues he preferido metálicas, considero que darán más durabilidad, y también un pack donde incluye los muelles. Esto es importante porque cuando quitas la chapita el muelle está a presión, te puede saltar, y si te salta y se te va, encontrarlo es difícil. Entonces si se pierde, pues bueno, tenemos un muelle de recambio. Procedemos a quitar el tornillo de la chapita. Mientras lo quitamos, pues colocando el dedo, no vaya a saltar algo. Dejamos el tornillo a buen recaudo. Y ahora, para quitar esta chapita metálica, tendremos que hacer palanca con algún tipo de pieza, destornillador plano, ¿vale? Yo os recomiendo que utilicéis un destornillador plano. Yo a primeras lo intenté con esta pieza que veis, pero no acaba de entrar bien. Entonces un pequeño destornillador con punta plana y vais haciendo presión tanto al lado derecho como al lado izquierdo para ir retirando poco a poco la pieza y que vaya saliendo hacia arriba. No es un proceso complicado, pero sí delicado. Entonces no seáis demasiado brutos, ¿vale? Y poquito a poco, primero a un lado, luego del otro, iréis viendo cómo poquito a poquito la pieza pues se va levantando y va saliendo. Mientras vais sacando la pieza, asegurar con otro dedo la pieza de fijación, la que está con el muelle, ¿vale? Para evitar que os pueda saltar el muelle y se os pierda, ¿vale? Como veis, yo sigo aguantando ahí con uno de los dedos. Y ahora, una vez quitada la chapa metálica, pues tenemos que retirar el mecanismo y con mucho cuidado de que no salte el muelle, ¿vale? Siempre hay que colocar todos los dedos que tengáis para que no salte el muelle. Aquí hemos tenido suerte y no se nos ha caído el muelle, por lo que lo guardaremos para aprovecharlo después. Aquí veis la comparativa de las piezas, ¿vale? Cuidado, tendréis que colocarla la misma, ¿eh? No vayáis a equivocar. Es esta. Aquí veis que las dos piezas son simétricas
la original de plástico y la metálica. Vale, ya que hemos conservado el muelle original, pues utilizaremos este para montarlo. Si a vosotros se os pierde o se os salta y no lo encontráis, pues podéis utilizar el que venía con el pack. Vale, para colocar el sistema, colocamos la pieza en posición y ahora tenemos un toque de presión del muelle para colocarlo otra vez en su sitio y que haga presión. Como digo, no es complicado, pero sí delicado. Ir con cuidado de que no nos vaya a saltar. Que ya está colocado, ya está el muelle en retracción. Y ahora solo faltaría colocar de nuevo la chapa metálica y atornillar. Aquí veis un poquito en detalle cómo ha quedado colocado. La chapita metálica habrá que meterla en esas dos ranuritas que veis, ¿vale? Cuando lo hemos sacado con el destornillador, seguramente se os habrá abierto un poco, como a mí, y cuesta un poco encajarlo. Si no se encaja la primera, lo podéis cerrar un poquito con los dedos, como haré yo en unos segundos, y volver a probar, ¿vale? Con paciencia hasta que encaje en las ranuras. Es importante que encaje en las ranuras para que se quede segura, ¿vale? Si no, cuando estemos con los Joy-Con se podría salir, saltar el muelle y tendremos que volver a abrirlo todo para repararlo. Aquí sin prisa vais intentando, si no sale la primera, la segunda y si no la tercera. Una vez encarado, presionáis y ya lo tenéis. A partir de ahora ya está hecho, ahora viene lo sencillo. Al igual que hemos ido quitando tornillos, pues tendremos que ir poniendo. Aquí vemos la comparativa de cómo quedaría uno al lado del otro. Bueno, no se aprecia nada realmente. Ahora colocamos los tornillos que hemos quitado antes. Primero el tornillo que asegura a la chapa metálica. Con cuidado, no apretamos demasiado. Recordad que estamos roscando sobre plástico. Apretáis un poco y listo. Una vez colocado este tornillo, encaramos la placa trasera, la colocamos en posición y colocamos el tornillo que hemos quitado previamente. A ver si lo encuentro. Ahí está. Ok. Y ahora solo nos quedaría cerrar el Joy-Con y colocarle los tornillos de fuera. A la hora de cerrarlo en la misma dirección en la que lo habéis abierto, ¿vale? Y con mucho cuidado de que no pilléis los flex con nada. Daos cuenta cómo quedan, ¿vale? Y cerráis y poco a poco, sin hacer demasiada fuerza, vais encajando, que encaja solo. Antes de colgar los tornillos podéis probar para ver cómo queda y la sensación, la verdad es que es bastante buena. Colocamos los tornillos. Y ya lo tendríamos. La verdad es que si comparas uno con otro, casi da mejor sensación el chino metálico que el original. Pero bueno, vamos a comprobar con la consola qué tal encaja y qué tal sale. Pues bastante bien, la verdad. Ya nos sale la presión. Bueno, ya tendríamos uno listo. Perfecto. Vamos a por el siguiente. Mismo procedimiento. Quitamos primero los 4 tornillos de la parte de fuera. Mientras vais viendo cómo quitar los tornillos, os explico. Como veis aquí, estoy trabajando con unos destornilladores de dudosa calidad, ¿vale? Son los típicos destornilladores que te vienen con packs que compras, por ejemplo, en portales de AliExpress. Cuando compras algún dispositivo electrónico o algo, pues te regalan estos destornilladores. Os recomiendo que tal y como lo recibéis, los tiréis a la basura. ¿Y por qué? Porque aquí viene el problema. Cuando estaba intentando quitar este tornillo, no había manera. No había manera y pasé al siguiente, pensando que era un problemita del tornillo. Aquí tuve suerte y sí que salió. Pero
En el anterior tornillo no hubo tutía. Lo intenté y tuve la mala suerte de que el destornillador chinesco de los cojones me comió la cabeza del tornillo. Epic fail. Sí. Finalmente conseguí sacar el tornillo, ¿vale? En otro vídeo, si queréis saberlo, os explicaré cómo lo hice. La verdad es que me gustó sudor y lágrimas. Pero bueno, es que si no sacábamos el tornillo no podíamos abrir el Joy-Con y no había manera de repararlo. Así que una vez el tornillo lo tenía fuera, teníamos que repetir el mismo proceso realizado anteriormente. Abrimos el Joy-Con en el sentido que os indico, como si fuera un libro, para evitar dañar los flex. Y aquí veis el tornillo que me fastidió el destornillador chino, ¿vale? Al final, para sacarlo, rompí lo que era la rosca de plástico, pero bueno, con 3 tornillos de fijación es más que suficiente. Ahora quitamos ese tornillo, igual que hicimos con el joystick anterior. Y como veis, yo aprendí la lección y me compré unos destornilladores en condiciones. La verdad es que varía mucho trabajar con esto, trabajar con el destornillador chinaco. Aquí lo mismo, si se os salta el botón, solo tiene una posición, así que lo colocáis y lo apartáis a un lado. Ok, al igual que hicimos con el anterior, ahora tenemos que quitar el tornillito negro que asegura la chapa metálica, que a su vez asegura el sistema de resorte, ¿no? La pieza que nos interesa cambiar y el muelle. Quitamos el tornillo y, al igual que hicimos anteriormente, con un destornillador de punta pequeña y plana, pues vamos introduciendo por los lados y haciendo palanca para que poco a poco esta chapa vaya saliendo. Importante que no tengáis prisa, ¿vale? Y lo hagáis con paciencia. Como os digo, es sencillo, pero delicado. Este ya está casi fuera. Y a la misma vez que lo saco, veis que con el dedo gordo estoy asegurando la pieza, ¿vale? Para que no me vaya a saltar el muelle ni la pieza. Una vez lo tengo fuera, sacamos la pieza y el muelle, haciendo palanca hacia afuera y protegiendo con los dedos para que no salte el muelle. Ahí lo tengo. No, para el otro lado, quizá va mejor. Vale, ya está fuera. Y con el muelle, perfecto. Así que también lo reutilizaremos con la pieza nueva. Pues ahora el proceso inverso. Cogemos el recambio, como veis es el simétrico, ¿vale? No lo coloquéis al revés, que si no la liaréis. Colocamos la pieza, colocamos el muelle en la pieza, colocamos la pieza en su sitio y apretamos el muelle para colocarlo en posición. Aquí también es delicado, cuidado que no os salte el muelle porque si no lo podéis perder. Vale, presionando el muelle ya lo tenemos dentro. Ahora lo mismo, colocamos la chapita que encaje con las ranuras que os enseñaba antes. Una vez encaje, presionamos y aseguramos con el tornillo. Aquí hacemos un poco de presión. Ahora colocamos el tornillo. Y atornillamos. Ok. Ya lo tenemos, lo podéis probar para ver cómo recoge. Y ahora lo encaramos con la parte trasera del Joy-Con y le colocaríamos
el tornillo que lo asegura. Ok. Me repito más que el ajo, pero os lo digo, no apretéis demasiado. Estáis enroscando sobre plástico, ¿vale? Si apretáis mucho, fastidiaréis la rosca, por lo que hacer la fuerza justa, ¿vale? No apretéis en exceso. Una vez el tornillo está en su sitio, cerramos el Joy-Con con cuidado de no pillar los flex y ya lo tendríamos. Ha quedado perfecto. Vale, ahora solo queda asegurar la tapa trasera apretando los tornillos, menos este tercero, que lo dejaremos sin colocar ya que debido al incidente de anterior, pues nos hemos cargado la rosca interna y no podremos colocar un tornillo. Pero bueno, de todo se aprende, ya no me volverá a pasar. Os recomiendo que si tenéis destornilladores chinacos, los mandéis a tomar viento. Vamos a hacer la prueba, cómo entra, cómo sale. El sistema de muelle va perfecto y queda genial. Ahora le coloco las protecciones del Joy-Con. Colocamos y ya lo tendríamos. Perfecto, ya tenemos los dos Joy-Cons reparados. Si os ha gustado el vídeo y os es de utilidad para poder arreglar también vuestras consolas y vuestras fijaciones, se agradece un gran like, que no os cuesta nada, pero a mí me vale mucho. Por supuesto, que os suscribáis y que activéis la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis vídeos y que lo compartáis en las redes sociales para llegar cada día a más gente. Gracias por todo y hasta el próximo vídeo.